Vamos a comenzar la clase. Continuando con el avance, vamos a ver previamente uno de los planos que corresponde al cuello, que es el plano muscular. Antes de ver las estructuras que conforman las capas, tanto endocrina como respiratoria y digestiva. Les voy a pedir de igual manera que puedan apagar mientras tanto sus micrófonos y en caso de alguna duda pueden hacer las preguntas pertinentes. Vamos a dividir el plano muscular en dos grupos de músculos, aquellos que se encuentran en la región anterior del cuello y aquellas que se encuentran en la región posterior del cuello. Primeramente, vamos a hablar sobre los músculos que se encuentran en la región anterior del cuello, las cuales se dividen en dos grupos. Esta división de los grupos viene a ser determinada a través de la ubicación del hueso hioides. Ya habíamos visto que tiene forma de herradura y que se encuentra suspendido en la cara anterior del cuello. Gracias a la ubicación de este hueso, es que los músculos de la región anterior se pueden subdividir en otros dos grupos. Un grupo que se encuentra inmediatamente superior a ellos y otro inmediatamente inferior a este hueso hioides, que son los músculos suprahioideos e infrahioideos. Cada grupo de estos músculos está conformado por 4 pares de músculos, tanto suprahioideos como infrahioideos. Lo que corresponden a los músculos suprahioideos, y hemos visto algunos de estos cuando fuimos hablando de los triángulos del cuello, son los músculos digástrico, estiloioideo, genioioideo y miloioideo. El primero de estos, y que tiene una particularidad con referencia a los otros músculos de la región superior del hueso hioides, y que comparte estas características con un hueso infrahioideo como es el homoioideo, es el músculo digástrico. Este músculo se lo llama digástrico porque tiene dos vientres. Estos dos vientres corresponden al vientre anterior y al vientre posterior. Estas porciones carnosas del músculo digástrico se encuentran unidas en la porción central a través de un tendón intermedio. Este tendón intermedio, sin embargo, no es el que se va a insertar directamente en el hueso hioides, sino lo hace a través de una banda de fascia profunda del cuello. Esta vaina que se individualiza y que agarra en forma de asa al tendón intermedio del hueso hioides se le llama la asa cervical. Esta asa cervical entonces va a darle esa inserción medial y hacia anterior la porción carnosa del vientre anterior del hueso, del músculo digástrico, se inserta directamente a través de sus fascículos musculares en la fosita digástrica inmediatamente inferior a las apófisis genis del cuerpo de la mandíbula. Y en sentido posterior, el vientre posterior, se va a insertar con una mezcla de fibras tendinosas y carnosas de este vientre posterior del digástrico en una superficie que se encuentra inmediatamente posterior e inferior a la apófisis mastoides, que corresponde al surco retromastoideo. La función de este músculo es que durante su contracción permite ascender al unísono y en un solo bloque al hueso hioides junto con los cartílagos que corresponden al esqueleto de la laringe. Disecado este músculo no es muy robusto como se ve en esta imagen, sino que sus vientres tienen una diferencia. El vientre posterior suele ser más delgado que el vientre anterior, acá. El otro de los músculos es el músculo estiloioideo, que se encuentra inmediatamente medial y superior al músculo digástrico. El músculo estiloioideo se extiende desde la base y el cuerpo de la apófisis estiloides en la base del hueso temporal. Y se va a dirigir en sentido inferior en forma de huso, este músculo es usiforme, y va a llegar hasta el cuerpo del hueso hioides para insertarse ahí a través de sus tendones. Igual que el anterior, asciende al músculo hioides durante la deglución. Igualmente, presenta en esta otra imagen, pueden ver lo delgado que es. Sobre su plano medio discurre una lámina. Esta lámina es la lámina estiloioidea sobre el cual se apoya la porción carnosa, este músculo. Y esta lámina se va a insertar en el vértice del asta menor del hueso hioides. El siguiente músculo, y es un músculo más
profundo con relación a estos músculos supraioideos y son cortos, son los músculos genioideo o genioioideo, que se encuentran en el plano medio. Estos músculos están paralelos unos con el otro, el derecho con el izquierdo, y van a ocupar el piso del triángulo submentoniano. Se van a extender desde la cara posterior del cuerpo de la mandíbula, inmediatamente insertados en las apófisis genis inferiores del hueso mandibular y dirigiéndose en sentido posterior para alcanzar el cuerpo y borde superior del hueso hioides. Son huesos, son músculos igualmente que ascienden la mandíbula y que también proporcionan un sostén para un músculo que viene de la lengua, que es el geniogloso. El otro músculo que tiene mayor extensión a nivel de los músculos supraioideos corresponde al músculo miloioideo, este de acá. Forma la mayor parte del piso de la boca y se extiende en sus haces carnosos en forma de abanico, logrando alcanzar el plano medio para unirse con el contralateral a través de una estructura membranosa denominada el zafemiloioideo, que es esta porción central. Este zafemiloioideo permite la inserción medial. Sin embargo, los haces se distribuyen a través de la cara interna del cuerpo de la mandíbula, donde se encuentra el surco miloioideo y la línea miloidea. Gracias al trayecto de este músculo se forman dos fosas. Una fosa inferior que alberga a la glándula sublingual y una fosa superior la cual alberga a la glándula submandibular. Inferiormente va a dar soporte a la porción carnosa del vientre anterior del músculo digástrico, como está acá. E internamente o superiormente sirve como apoyo o piso a los músculos genioideo como al geniogloso. Todos esos músculos supraioideos tienen la función de ascender el cartílago tiroides con el cricoides y todas estas estructuras al unísono durante la deglución. Los otros músculos que tienen el efecto contrario a ello son los músculos infraioideos. Estos músculos infraioideos se encuentran inmediatamente inferior a ellos y se insertan de igual manera en el hueso hioides. Este último grupo de músculos infraioideos está dividido en dos planos. Un plano superficial conformado por el músculo tiroioideo y el músculo esternotiroideo. Y un plano profundo, el cual lo conforma el músculo homoioideo y el músculo esternoioideo, o denominado también esternocleidoioideo, debido a que en su porción distal va a alcanzar tanto el manubrio del esternón como la clavícula. Vamos a comenzar con el otro músculo que es el homólogo del digástrico, que es el músculo homoioideo. Este músculo del homoioideo que ocupa el plano profundo va a tener dos vientres. Un vientre superior, el cual se va a insertar en el hueso hioides en su cara inferior, y un vientre inferior, el cual va a seguir hasta la escápula, alcanzando el ángulo superior de la escápula y su borde medial. Este músculo, al igual que el digástrico, presenta un tendón central. Ese tendón central, igualmente que en el caso del digástrico, tiene una envoltura, una membrana. Esta membrana se llamaba la fascia o el asa cervical en el caso del digástrico, y en el caso de lo homoioideo, la fascia homoioidea que lo fija hacia la clavícula. Este músculo, el homoioideo, desciende el hueso hioides. En el caso del esternocleidoioideo o esternotiroideo, se encuentra inmediatamente anterior y medial al músculo esternocleidomastoideo. Este músculo tiende a ser uno de los más largos del infraioideo, debido a que se extiende desde el manubrio del esternón a los lados de la escotadura yugular inferiormente y en el tercio medial de la clavícula, dirigiéndose superiormente hasta alcanzar el cartílago tiroides. Si bien este músculo en primera instancia logra alcanzar primero el cartílago tiroides, sus haces musculares van a alcanzar finalmente
después de cubrir una pequeña lámina membranosa que se encuentra entre el cartílago tiroides y el hueso ioides, que es la membrana tiroioidea, lo protege alcanzando luego el hueso ioides. De igual medida, este desciende durante la deglución a este hueso. El otro de los músculos es el esternotiroideo. El esternotiroideo, de igual manera, va a ir extendiéndose porque estos tienen un origen inferior o inserción inferior y uno proximal. Se van a extender desde la escotadura yugular en el manubrio del esternón hasta dirigirse superiormente en una zona oblicua de este cartílago, del cartílago tiroides, que se denomina el surco o la cresta oblicua de la lámina lateral del cartílago tiroides. Aquí va a terminar por insertarse a través de unas vainas fibrosas o tendinosas, terminando ahí su inserción de este músculo. Sin embargo, el siguiente músculo que corresponde al tiroideo, que es uno de los músculos más pequeños, este de acá, este músculo del tiroideo es un músculo corto, pequeño y que continúa a la extensión del músculo esternotiroideo. En algunos libros mencionan que el esternotiroideo es la continuación del músculo esternotiroideo. Sin embargo, eso no es verídico. ¿Por qué? Porque en esta otra imagen, como vemos, el músculo esternotiroideo se inserta directamente en la línea oblicua del cartílago tiroides, terminando ahí su trayecto, para finalmente surgir un nuevo músculo con un nuevo trayecto hasta alcanzar el asta mayor y la base del hueso ioides. Si bien son músculos diferentes, estos músculos en conjunto descienden el hueso ioides durante la deglución. La inervación de todos estos músculos provienen a través de filetes nerviosos que nacen a nivel de la médula espinal, correspondientes a aquellos nervios que van a formar una red entramada de nervios en la profundidad del cuello, que se llama el plexo cervical. Este plexo cervical va a emitir sus ramas motoras, porque es mixta, sus ramas motoras, para que estos músculos cumplan su función. Por otra parte, la mitad superior de estos músculos reciben algunos filetes nerviosos del músculo del accesorio, del neumogástrico, como también las que se encuentran formando el piso de la boca, van a recibir en especial el estiloioideo, fibras del nervio glosofaringio. Los músculos de la cara anterior del cuello en general no son complejos, llevan la misma delimitación de aquellas estructuras en las cuales se insertan y se originan. En algunos libros van a hablar sobre el origen y sobre la inserción. Cuando hablamos de un músculo, su origen, estamos señalando de dónde parte el músculo. Y la inserción, en dónde se inserta. Por lo regular, el origen parte a través de grupos de filetes carnosos del mismo músculo. Sin embargo, en algunos casos, tanto el origen como su inserción tienen fibras tendinosas. Cuando hablamos de simplemente la inserción, estamos hablando de inserción proximal e inserción distal, o inserción inferior e inserción superior. Por lo regular, la inserción inferior o superior puede lograr hacer su origen. En algunos libros hablan de esa forma, así que cuando vean el origen, por lo regular es del lugar donde se dirige. Y cuando hablan de la inserción inferior primeramente, ese es el punto de origen. Si hablan de la inserción superior en primera instancia, ese también va a ser su origen. La segunda descripción de las inserciones siempre va a corresponder al lugar donde terminan los músculos. Y eso se establece comúnmente en este segundo grupo de músculos que se encuentran en la región posterior del cuello, como también algunos músculos que se encuentran en el tórax posterior y en el tórax anterior. El conjunto de músculos de la región posterior del cuello básicamente están tapizados por otros músculos que provienen del tórax posterior. El mayor de estos músculos que los cubre es el músculo trapecio, que tiene una forma trapezoidal, que es aquella que ustedes se pueden tocar, es el músculo más superficial y que va a extenderse hasta las líneas nucales superiores. Inmediatamente inferior a este, cuando se los retira,
vamos a encontrar los músculos recto superior, recto inferior y los oblicuos mayores y menores. Al igual que estos se encuentran en la porción superior, inmediatamente inferior a estos, se van a encontrar los músculos longísimos o largos del cuello y de la cabeza. Vamos a iniciar primero con la porción superior, que corresponden a los músculos rectos debido a la forma que tienen sus fibras musculares. Estas fibras musculares se van a extender desde la línea nucal inferior, ambos rectos, hasta alcanzar el recto menor, la tuberosidad posterior del arco posterior de la primera vértebra, que es el atlas. Y en el caso del recto mayor, va a alcanzar la apófisis espinosa de la segunda vértebra, que es el axis. En estos casos, luego lo vamos a ver de manera individual, lateralmente se dirigen los otros músculos que tienen una dirección oblicua y van a recibir esa denominación, el oblicuo superior y el oblicuo inferior, que comparten igualmente fibras tendinosas en su paso al descender por el cuello. En el caso de los rectos, el recto de menor tamaño ubica una ubicación superior y medial, y el recto mayor, que tiene un cuerpo carnoso mucho más robusto, tiene una ubicación inferolateral. Acá hablamos primero del músculo recto menor, porque tiene una ubicación superior, como dijimos. Este músculo se va a extender en primera instancia a través de un tendón que proviene de la primera vértebra, que es el atlas. El atlas dijimos que no tiene una apófisis espinosa. En lugar de eso presenta un tubérculo posterior. Es a través de este tubérculo posterior el cual va a ascender hasta alcanzar la línea nucal inferior en su tercio interno. El otro, que se encuentra lateral, corresponde al músculo recto mayor. Este recto mayor o recto posterior mayor va a partir igualmente desde la porción inferior a nivel de la apófisis espinosa de la segunda vértebra, que es el axis. Al igual que el recto menor, va a insertarse en la línea nucal, pero inmediatamente lateral a ella. En este caso vemos aquí la línea nucal inferior, que en el tercio interno se va a insertar el recto menor y en el tercio externo se va a insertar el recto mayor. Estos dos músculos facilitan la flexión en sentido posterior o, para algunos libros, la extensión e hiperextensión de la cabeza. La ubicación de ambos tiene estas particularidades. Al traccionar, dirigen aproximadamente 45 grados hacia arriba la cabeza, permitiendo extender la región frontal hacia la región superior. Los músculos oblicuos, que son estos de acá y se encuentran lateral a los rectos, aparentemente parecen ser músculos digástricos, es decir, con un vientre superior y uno inferior, gracias a que se insertan ambos a nivel de unas apófisis sobresaliente lateralmente y posterior a lo que es la apófisis mastoides del hueso temporal. Va a alcanzar ambos la apófisis transversal de la primera vértebra, inmediatamente posterior a esta, pero no pueden ser considerados como un músculo único digástrico debido a que cada cuerpo va a dirigirse, en el caso del superior, a través de un conjunto de tendones e individualizarse en la porción anterior de la apófisis transversal del atlas. En el caso del oblicuo inferior, sucede lo mismo, pero este se inserta posterior e inferior a la apófisis transversa de la primera vértebra cervical. Ahora, estos músculos reciben inervación de nervios que provienen desde la región occipital y se hacen profundas. Algunas de ellas comparten filetes nerviosos que salen por estos agujeros intervertebrales y que corresponden a la C1 y C2, que van a organizarse para formar el plexo cervical. Aquí tenemos en primera instancia cómo se extiende el músculo oblicuo inferior, en el anterior el oblicuo superior que está aquí. Este músculo oblicuo inferior que se individualiza de él evita que pueda ser considerado una parte más de este músculo. Su extensión va a dirigirse inferiormente a la apófisis transversa del atlas hasta llegar a las láminas laterales que conforman la apófisis espinosa, que es bífida en el caso del axis.
Vean acá, la distribución de estos es sumamente particular debido a que superiormente van a compartir un espacio a nivel de la línea nucal superior junto al recto lateral o recto mayor. Estos músculos en conjunto, cuando participan el lado derecho con el lado izquierdo, producen extensión de la cabeza. Sin embargo, cuando se contrae de manera unilateral solo uno de ellos, producen inclinación de la cabeza hacia el lado que se contrae el músculo. Un músculo que va a extenderse desde la cabeza hasta la columna torácica y que corresponde al músculo largo o longísimo de la columna, va a tener dos porciones. Una porción que se encuentra inmediatamente superior a la sexta vértebra cervical, a este nivel, y una porción inferior, la cual va a discurrir hasta la tercera o cuarta vértebra torácica. Estos segmentos que diferencian de la inserción y del origen del músculo largo ha hecho que se dividan en dos: un músculo largo del cuello o longísimo cervical y un músculo largo de la cabeza o longísimo de la cabeza. ¿De dónde parte el músculo longísimo cervical o largo del cuello? Este músculo tiene un grupo de fibras o filetes tendinosos a nivel del tubérculo anterior del atlas. Este se va a dirigir en sentido inferior hasta alcanzar las apófisis transversas de la tercera, cuarta, quinta y sexta vértebra cervical, hasta acá. Este músculo permite estabilizar el cuello erguido, si bien como los otros músculos puede permitir también una hiperextensión de la región cervical. Este músculo, además, sus filetes musculares carnosos se van a dirigir en la porción medial hasta alcanzar las vértebras torácicas T1, T2 y T3. Razón por la cual la cifosis, es decir, una curvatura en sentido anterior del cuello, puede manifestarse en mayor medida. Su inervación también están determinados por nervios que vienen de la médula espinal, correspondientes en este caso a la segunda, tercera, cuarta y sexta, que en conjunto los dos superiores, la segunda y la cuarta, van a ser parte del plexo cervical. Y las otras dos, la quinta y sexta, van a ser parte del plexo braquial. El largo de la cabeza tiene una inserción mucho más superior y anterior. ¿Qué quiere decir esto? Que se va a extender a nivel de la apófisis basilar en su inserción superior, pero su origen va a partir lateral y posteriormente a través de del tubérculo anterior del atlas y también de las apófisis transversas de la tercera, cuarta, quinta y sexta vértebra cervical. A diferencia del largo del cuello, este se va a tener estas inserciones o estos orígenes en la porción posterior del cuello. En cuanto al largo de la cabeza, lo vamos a encontrar anterior a los cuerpos vertebrales. Al igual que el anterior, este músculo recibe inervación a través de filetes nerviosos de nervios espinales que conforman el plexo cervical, que fundamentalmente de la cervical 1, 2 y 3. ¿Qué sucede con los rectos anteriores? Los rectos posteriores se ubicaban por debajo de la protuberancia occipital externa. Y hay otro conjunto de músculos que se encuentran también en la región anterior y que comparten la porción superior del músculo longísimo de la cabeza. Estos son los músculos rectos anteriores de la cabeza, que se encuentran inmediatamente lateral e inferior a los cóndilos occipitales. Esta primera inserción que corresponde a los cóndilos occipitales va a permitir que las masas o las porciones carnosas de este músculo se dirijan hasta, son bastante cortos porque su trayectoria va a terminar a nivel de las masas laterales del atlas. Son músculos sumamente cortos y permiten en cierta medida la flexión de la cabeza llevándolo en sentido anterior, pero la mayor participación de este músculo es cuando se contraen también los dos músculos esternocleidos mastoideos. De manera aislada su contracción mueve la cabeza en el sentido inferior
permitiendo asimilar algunas palabras. Cuando se les dice, ¿han entendido? Sí, entonces ese tipo de movimiento sutil que realiza. El recto lateral corresponde al homólogo del recto mayor en la parte posterior del cuello. Este igualmente se encuentra en la base del cráneo, extendiéndose lateralmente hacia el foramen magno, desde las apófisis yugulares hasta alcanzar la apófisis transversa del atlas, acá. Este músculo, además de colaborar a los músculos longísimos del cuello o largo del cuello, en la estabilización de la cabeza, la contracción de ambos en conjunto con el recto anterior va a predisponer la flexión, pero no una flexión que hace en la cual ustedes pueden llevar la mandíbula hasta el tórax, sino simplemente en el asiento que dice en sí con la cabeza sin necesidad de pronunciar palabras. El grupo de músculos que se encuentran en la profundidad y lateral a estos músculos, tanto anteriores como posteriores, y que se encuentran más en la región inferior, corresponden a tres músculos denominados músculos escalenos. Los músculos escalenos se dividen en tres, de acuerdo a la ubicación en la cual se encuentran a nivel de la raíz del cuello. El primero de estos músculos es el músculo escaleno anterior. El músculo escaleno anterior, superiormente, se va a dirigir desde las apófisis transversas anteriormente de la tercera, cuarta, quinta y sexta vértebra cervical, porque posteriormente los músculos que ahí van a encontrarse corresponden a las porciones carnosas del músculo largo del cuello. Todas estas porciones carnosas que se extienden desde la apófisis transversa de estas cervicales, desde la tercera hasta la sexta, van a formar una especie de huso, es decir, el tipo de músculo es usiforme, el cual no se inserta con un tendón, sino que lo hace de manera directa a través de sus porciones carnosas en la primera costilla. Este músculo del escaleno anterior logra participar en el proceso de inhalación profunda. Los otros músculos correspondientes al escaleno medio y escaleno posterior van a participar igualmente en la respiración y ser considerados como músculos accesorios de la respiración. El escaleno medio, igualmente que el anterior, va a extenderse desde las apófisis transversas de la quinta hasta la séptima vértebra cervical, alcanzando la primera costilla, elevando durante las inhalaciones profundas a esta. El escaleno posterior, sin embargo, va a alcanzar su grupo carnoso de fibras musculares a nivel de la segunda costilla, elevándolo igualmente durante las inhalaciones profundas o forzadas. Volviendo hacia la parte posterior y el cual, si bien no es un músculo propiamente de los que comprenden la región prevertebral, pero sí participa en la flexión y rotación contralateral de la cabeza, son los músculos esplenios. Estos músculos esplenios se dirigen desde arriba hacia abajo en forma oblicua y se dividen en dos porciones, un esplenio cefálico y un esplenio cervical. El esplenio de la cabeza propiamente, o el cefálico, se va a extender a través de un ligamento que discurre desde la protuberancia occipital externa, a través de todas las apófisis espinosas de las vértebras cervicales, hasta terminar en la torácica 2 a 3. Este ligamento se lo ha denominado el ligamento nucal. El tercio inferior de este ligamento nucal permite originarse al músculo esplenio de la cabeza. En su trayectoria al atravesar los músculos, las apófisis transversas de la sexta vértebra cervical, va a emitir un grupo de filetes carnosos hacia esta. Superiormente va a alcanzar la línea nucal superior en su tercio externo. Igualmente, un grupo de músculos, de fibras musculares, va a alcanzar la apófisis mastoides posterior hacia la oreja. El otro músculo que se encuentra sobre este
y que también no es propio del cuello y que se extiende desde el ángulo superior y borde lateral de la escápula, como se ve acá, corresponde al músculo elevador de la escápula. Se va a partir desde la porción superior a través de las apófisis transversas de las cervicales 2, 3, 4, 5 y 6. Esta su amplia extensión a nivel de su inserción superior va a permitir elevar la escápula durante la inhalación, como también en conjunto con el músculo trapecio. Cuando se les pide, eleven los hombros. Participa en ese tipo de movimiento. Además de que durante su contracción permite dirigir la cavidad glenoidea que se encuentra lateralmente en la escápula, esta zona, va a dirigir hacia adelante, permitiendo de esta manera la rotación escapular. Los músculos, en general, estos músculos que corresponden al cuello propiamente, dependiendo del lugar en el cual se encuentren, van a facilitar la estabilización de la cabeza, como también permitir movimientos de flexión y extensión. Aquí está. Si bien todas las estructuras musculares parecerían dar la impresión de que son los únicos órganos que se encuentran aquí en el cuello, existen un conjunto de regiones anatómicas, las cuales desde adelante hacia atrás se van a dividir en capas. Estas capas están determinadas gracias a los pliegues que se forman por la fascia cervical profunda. Recordarán ustedes que cuando hablamos de las fascias y los espacios cervicales, esta fascia cervical profunda envolvía hacia la glándula tiroides y paratiroides, formando la fascia pretiroidea o la fascia endocrina. A nivel de la tráquea, la fascia pretraqueal y posteriormente, antes de que llegue a la columna cervical, la fascia prevertebral. Las vísceras del cuello se dividen a razón de esto en tres grupos. Yéndonos de adelante hacia atrás está la capa endocrina, en la cual vamos a encontrar estos primeros órganos de los que vamos a hablar ahora, que corresponden a la glándula tiroides y la glándula paratiroides. Inmediatamente posterior a ella se encuentran dos estructuras que forman la capa respiratoria, superiormente la laringe e inferiormente la tráquea a este nivel. La tercera capa y la más profunda es la capa digestiva, que de igual manera se divide en dos porciones, una superior conformada por la faringe y una inferior por el esófago. En lo que corresponde a las estructuras que protegen a estas, posteriormente va a estar la columna cervical, anteriormente el esqueleto del aparato laríngeo o bucal y lateralmente las estructuras musculares. La glándula tiroides es una de las glándulas que más trabaja en el organismo. Esta glándula permite controlar la función de prácticamente el 95% de las células. Es una glándula que está bajo el control de otra que se encuentra a nivel del cerebro, que es la glándula pituitaria o llamada también glándula hipófisis. Sin embargo, es únicamente el lóbulo anterior el cual controla la funcionalidad de esta glándula. Esta glándula pesa alrededor de 25 gramos, aunque sus términos medios son desde 20 a 30 gramos de peso. Se encuentra inmediatamente superior y adherida a un cartílago acá que se llama el cartílago tiroides. Este cartílago tiroides es mucho más notorio en el caso del varón y se lo ha denominado la manzana de Adán. En el caso de las mujeres es menos notorio el cartílago tiroides. La glándula tiroidea tiene dos porciones, una porción derecha y una porción izquierda, denominados lóbulos tiroideos. Los lóbulos tiroideos están unidas en su porción central a través de una masa bastante estrecha de la glándula tiroides, conocida con el nombre de el istmo tiroideo. En algunas ocasiones, en sentido superior desde el istmo tiroideo, va a extenderse un remanente de glándula tiroidea, que está presente en el 15% de las personas. Este remanente de glándula tiroidea se le llama el lóbulo piramidal. En sentido inferior, ambos lóbulos tiroideos y junto con el istmo de la glándula tiroides forman una depresión llamada la incisura tiroidea o la escotadura tiroidea.
Superiormente, la glándula tiroides se va a adherir hacia el cartílago tiroides a través de una membrana, la membrana tiroidea. Esta membrana tiroidea es sumamente delgada y cuando uno hace una presión con el dedo a ese nivel, puede despertar inmediatamente la tos, porque después de esta membrana está la mucosa laríngea. En sentido inferior se va a relacionar con otra membrana que viene desde el cartílago cricoides, que es el cartílago, y va a ser la membrana cricotraqueal, que de igual manera es bastante delgada y permite un acceso rápido hacia las vías aéreas superiores, como cuando una persona sufre atragantamiento, se obstruye a nivel de la vía respiratoria superior en la epiglotis o se produce un edema de glotis debido a una reacción alérgica y no hay paso de aire, entonces se hacen cortes aquí adelante, denominados como cricotomía o cricotomía o tirotomía. En el caso de la tirotomía consiste en esta membrana superior y en el caso de la cricotomía en la membrana inferior. Está adherido a este cartílago firmemente gracias a una envoltura que proviene de la fascia cervical profunda. Esta fascia cervical profunda va a introducirse hacia la glándula formando una especie de tabiques y separando los lóbulos en lobulillos. Sin embargo, en la parte posterior va a emitir unas columnas o tabiques que lo adhieren firmemente al cartílago tiroides. Se encuentra aproximadamente entre la quinta vértebra cervical y la primera torácica. Sin embargo, depende mucho del tamaño de esta glándula para poderla encontrar en esas dimensiones. Está igualmente relacionada hacia su parte posterior con otras glándulas que se adhieren a ellas en su cara posterior, que son las glándulas paratiroideas. Estas glándulas paratiroideas participan en el control metabólico del calcio, es decir, van a participar de manera indirecta en el metabolismo del hueso o en la conformación del hueso. La glándula tiroides recibe una irrigación bastante particular. La porción superior difiere de la porción inferior. El polo superior y la cara anterior de la glándula tiroides está inervado por una rama que proviene directamente de esta arteria, la arteria carótida externa. Y esta arteria, esta ramita que envía, es la arteria tiroidea superior. Sin embargo, la porción inferior y la cara posterior de la glándula tiroides recibe irrigación de otro sector que proviene desde la arteria clavicular en su primera porción. En esta primera porción van a ser esta arteria que se llama el tronco tirocervical. A nivel del tronco tirocervical van a nacer varias ramas, como es la cervical transversa, la cervical ascendente y la tiroidea inferior. La tiroidea inferior asciende e irriga el polo inferior y la cara posterior de la glándula tiroides. Estas arterias pueden anastomosarse en la profundidad y están acompañadas también de las venas que tienen diferente afluente. En el caso de la mitad superior de la glándula tiroides y su cara anterior, el drenaje venoso va a estar determinado por las venas supratiroideas, las cuales van a llegar a la vena yugular externa, acá. La mitad inferior y la profundidad de esta va a estar drenada por la vena tiroidea media, que también alcanza a esta vena yugular. Sin embargo, el istmo, como los polos inferiores, van a estar drenados por la tiroidea inferior, que alcanzan primeramente la vena yugular anterior, o en algunos casos van a drenar directamente a nivel de la vena del tronco brachiocefálico. Estas estructuras venosas van a formar un plexo en su porción anterior, denominado el plexo tiroideo. Este plexo tiroideo, entonces, es una estructura de la cual nosotros tenemos que cuidar una vez que hagamos la disección de la glándula. Estas estructuras nuevamente la van a ver cuando hablen de cirugía de cuello y cuando hablen de endocrinología. Porque cuando uno hace el abordaje de la glándula tiroides y no considera a este plexo, va a cortar estos vasos sanguíneos y producir un sangrado terrible. ¿Por qué viene ese sangrado? Porque su afluente directo es la arteria carótida externa, la cual nace de la carótida primitiva común
como es esta, y la fuerza de sangre con la cual llega la volemia hacia esta glándula es bastante elevada. Recibe inervación a través de filetes nerviosos simpáticos. Sin embargo, no es una inervación de carácter secretomotora, sino es más vasomotora. ¿Qué quiere decir esto? Esta estimulación nerviosa no va a permitir que la glándula produzca sus hormonas, sino más al contrario, va a facilitar que estas arterias produzcan vasodilatación y aumenten el flujo sanguíneo con la finalidad de proporcionar los nutrientes necesarios, en especial yodo, para que formen dos hormonas. Estas dos hormonas dependientes del yodo son la triiodotirosina y la tetraiodotirosina, o denominada también T3 o T4. No son las únicas hormonas que producen la glándula tiroides, sino que también producen una tercera hormona que es la calcitonina, que está involucrada en el metabolismo del calcio. Ahora, cuando necesitamos nosotros que nuestra glándula produzca estas hormonas, la triiodotirosina o la tetraiodotirosina, no va a recibir inervación, no va a recibir información a través de estos nervios, sino que va a recibir información por vía sanguínea, ya que su control superior se encuentra a nivel de la glándula pituitaria, dentro del cerebro. Esta glándula pituitaria, el lóbulo anterior, va a liberar hormona estimulante de la glándula tiroides o tirotropina. La tirotropina, cuando llega por la sangre aquí a las células tiroideas, van a predisponer a que se forme T4. El T4 o la tetraiodotirosina tiene que ser metabolizada para actuar. ¿En qué se metaboliza? En T3, en triiodotirosina. Y esta última hormona permite que todas las células comiencen a utilizar ATP, adenosín trifosfato, es decir, gastan energía. Sin embargo, cuando la persona se encuentra en reposo, no hace actividad física o intelectual, esta hormona sigue funcionando y permite que en lugar de que se transforme en energía, en ATP o proteínas, etcétera, van a convertirse en grasa y se va a almacenar como grasa. Aquí radica la importancia de la glándula tiroides en la característica externa o fenotípica de la persona. ¿Qué quiere decir? Si uno es delgado o uno tiene sobrepeso u obesidad. Cuando existe una delgadez bastante notoria, esta delgadez puede deberse primero a que no consuma alimentos o segundo, que la T3 está actuando demasiado en sus células y está gastando demasiado su energía. Gasto de energía involucra pérdida de masa corporal. En el caso en el cual estas hormonas se reduzcan demasiado, como sucede en el hipotiroidismo, en el anterior caso sucede en el hipertiroidismo, en el hipotiroidismo la persona comienza a aumentar de peso sin siquiera consumir muchos alimentos o puede que esté aumentado también el apetito. Pero cuando se debe a una reducción de la producción de hormonas tiroideas, puede suceder ello. En el aspecto clínico, las hormonas tiroideas en estética se utilizan muy frecuente para hacer que algunas personas reduzcan de peso. Fundamentalmente se utiliza esto en el modelaje y quien lo tiene que hacer es el endocrinólogo. Aquí está de manera aislada el drenaje. La irrigación es a través de 2 arterias y el drenaje es a través de 3 venas. La diferencia de este drenaje también radica en que la rama superior y la media terminan en la vena yugular externa y la tiroidea inferior termina a nivel de la vena brachiocefálica, como también se pueden anastomosar a nivel de la yugular anterior. Este de aquí es un diagrama correspondiente al tipo de irrigación y drenaje venoso que se encuentra dentro de la glándula tiroides. Como pueden observar, es un entramado de ramas vasculares, las cuales va a ser difícil poder incidir sin causar lesión. Sin embargo, tiene también un beneficio, y es que cuando se produce un tumor a nivel de la glándula tiroides, si es a nivel del lado derecho, nosotros podemos sacar todo este lóbulo, y la glándula del lado izquierdo puede mantenerse, sigue irrigado y drenado sin afectar. Es decir, las mitades reciben su propia irrigación y drenaje. Sin embargo, hay que hacer la cauterización a nivel del plexo tiroideo que se forma en la parte anterior. La glándula tiroides puede drenar en diferentes grupos. Esto depende mucho de qué sector es el que se lo drena. En el caso de la mitad superior de la glándula tiroides,
pueden drenar en una cadena linfática que se encuentra inmediatamente delante del cartílago tiroides y se llama la cadena linfática cervical prelaringea. Esta cadena cervical prelaringea no únicamente recibe drenaje de la glándula tiroides, sino también de acá de la base de la lengua, que provienen de las glándulas linfáticas submentonianas. Finalmente, estas glándulas prelaringeas van a drenar en una cadena cervical que se encuentra en la profundidad del cuello y es denominada la cadena cervical profunda, toda esta. Las que están pintadas de color verde corresponden a la cadena cervical profunda superior, en el cual drenan estos ganglios o esta cadena prelaringea. Y la pintada de azul es la cadena linfática profunda inferior. ¿Quiénes drenan allí? Drenan otros ganglios que van a favorecer la filtración de linfa de la mitad inferior de la glándula tiroides, como también de la parte de la laringe. Y van a venir a dos cadenas, anteriormente a la cadena pretraqueal y lateralmente a los ganglios paratraqueales. Estos ganglios terminan por escurrir su contenido linfático a nivel de la cadena linfática profunda e inferior. Las del lado izquierdo van a terminar hacia un conducto linfático, el gran tronco linfático. Y hacia el lado derecho a una pequeña estructura también, que es el conducto linfático derecho. En el lado izquierdo, la gran mayoría de la mitad inferior del cuerpo y las extremidades del lado izquierdo drenan en este tronco linfático. Sin embargo, en el lado derecho, en el conducto linfático, van a drenar solamente la extremidad superior derecha y la mitad derecha de la cabeza y del cuello, y un tercio superior del tórax. La inervación de esta glándula, si bien es vasomotora y no es secretomotora, proviene de estos nervios que conforman una división del sistema nervioso simpático y se organizan en una serie de ganglios. Estos ganglios son cúmulos de cuerpos neuronales. Estos cúmulos de cuerpos neuronales no únicamente se encuentran en la región cervical, sino también se encuentran en toda la columna, a nivel torácico y abdominal. En el cuello se llama la cadena ganglionar simpática cervical, y son tres. Esta cadena lo conforma un ganglio cervical superior, uno medio y uno inferior. El ganglio simpático cervical superior va a formar una serie de entrelazado de nervios que antes de alcanzar la glándula tiroidea va a envolver formando un plexo, el famoso plexo carotídeo, que envuelve a la arteria carótida en su bifurcación hacia sus dos ramas principales. Y lateralmente se va a hacer sinapsis con filetes nerviosos provenientes de los nervios espinales, que son del plexo cervical. El ganglio linfático cervical simpático medio establece conexión con filetes nerviosos que provienen del plexo braquial. Estos van a, además de emitir algunas ramas hacia las arterias, sobre todo la tiroidea inferior, porque esta de aquí va hacia la tiroidea superior, esta de acá a la tiroidea inferior, controlando el flujo sanguíneo, reduciendo o incrementando la sangre que va hacia la glándula tiroides. El tercer ganglio, que es el ganglio cervical inferior, se encuentra ya dentro de la cavidad torácica y se lo ha denominado también el ganglio estrellado debido a la forma de estrella que tiene, o también conocido como el ganglio cérvico-torácico. Este, al igual que el anterior, hace sinapsis con nervios provenientes del plexo braquial. Las otras glándulas que se encuentran también dentro de esta capa endocrina corresponden a las glándulas paratiroides. Las glándulas paratiroides son dos pares de glándulas bastante pequeñas que se encuentran en la cara posterior y en la profundidad de la glándula tiroides. Producen una hormona que se llama la paratormona o la hormona paratiroidea. Disecada la glándula tiroides, que tiene un aspecto grasoso, se encuentra en su profundidad y tienen las dimensiones de una arveja o una habichuela. Tiene un color mucho más oscuro, parduzco, que el de la glándula tiroides, y se encuentra inmediatamente superior e inferior al ingreso de la arteria tiroidea inferior. ¿Cómo sucede eso? Esta trayectoria de la arteria tiroidea inferior me establece una relación frente a estas dos pares de glándulas. Las glándulas se ubican un par superior y un par inferior.
¿Cómo se las encuentra? Una vez que se ingresa posteriormente la tiroidea inferior, nosotros medimos 1 centímetro arriba y 1 centímetro abajo y vamos a encontrar a estas glándulas, es decir, sirven de encuentro para las mismas. La irrigación y el drenaje venoso va a ser el mismo que la glándula tiroides porque comparten esto. Lo mismo que sucede con el drenaje linfático. La inervación, de igual manera, es una inervación de tipo vasomotora y no secretomotora. Estas dos glándulas en conjunto logran controlar muchas de las funciones celulares. Estas funciones celulares están en aumentar o reducir el metabolismo. En nuestro país, hasta hace unas 2 décadas atrás, las patologías de la glándula tiroides eran muy frecuentes, sobre todo el tema del bocio. El bocio es el aumento de tamaño de la glándula tiroides, el cual puede ser un bocio hipertiroideo o hipotiroideo. Cuando hablamos de hipertiroidismo, estamos hablando de un incremento en la producción de glándulas tiroideas, de hormonas tiroideas. Y un hipotiroidismo cuando hablamos de una reducción. En cualquiera de estos casos puede haber aumento de tamaño de la glándula tiroides y esto se denomina bocio. Después de eso, pues la mejor manera que el Ministerio de Salud ha visto conveniente reducir el bocio ha sido yodando la sal. Por eso es que actualmente la sal es yodada y venden todos sal yodada. Sin embargo, en algunos casos no se tiene la acreditación y no tienen el sello del sistema de salud y nos engañan y venden una sal que no es yodada. Por otra parte, algunos medicamentos, algunos alimentos pueden intervenir en la funcionalidad y el tamaño de esta glándula tiroides, como por ejemplo es la remolacha, el repollo, elementos